Hola maestros, es un gusto saludarlos a través de esta videocápsula y justamente para esta sesión vamos a hacernos esta pregunta y van a decir, el profe es pura pregunta. Bueno, no es que sea pregunta, pero es un tema bastante relevante que lo planteo desde una cuestión de pregunta y que vamos a hablar que dice, ¿quiénes son los niños, niñas y jóvenes con discapacidad desde el punto de vista de su sexualidad? Fíjense, algo muy interesante es que para poder responder esta pregunta y hablar sobre este tema, hay que hacer un estudio exploratorio que también podrían hacer ustedes en su entorno laboral. Y es que cuando se hace este estudio exploratorio realizado en nuestro medio y al que nos vamos a ir refiriendo en la clase, que es el ámbito educativo, los y las docentes, expertos, expertas, incluso padres o madres de familia pueden ser consultados y se nos puede plantear la pregunta sobre cómo son los niños, niñas y jóvenes con discapacidad desde el punto de vista del desarrollo de su sexualidad. Obviamente nos vamos a encontrar con un amplio consenso en que desde el punto de vista de las necesidades fisiológicas o afectivas son pues personas iguales a las demás, pero obviamente también nos vamos a encontrar con puntos de vista que aportan evidencia respecto de la especificidad que asume la vivencia de la afectividad y sexualidad entre estos niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad se caracterizan por algunas cuestiones. Primero, y esto creo que nos ha tocado, tienden a ser más desinhibidos en la forma de iniciar y llevar a cabo la exploración del cuerpo, y los que tienen más dificultades para integrar racionalmente la información que se les entregan presentan rasgos más exacerbados y con dificultades para establecer límites respecto de los lugares y oportunidades en que cabe realizar estas indagaciones. Algo nos debe de quedar claro, maestros. Las necesidades de estas personas son las mismas que las de todo ser humano y sus intereses son los mismos. Quizá, que es que la diferencia es que son más abiertos, más pueriles, o sea, que son capaces de contar todo lo que les pasa. La segunda característica es que experimentan con mucha normalidad la aparición y maduración del interés sexual y los códigos con los cuales enfrentan su experiencia erótica o amatoria ocurren más desde la naturalidad de los episodios que desde las categorías que para ellos o que, bueno, nosotros en la sociedad tendemos a tener como buenas o malas conductas. Maestros, esto ya lo venía yo hablando en las cápsulas anteriores y también en la clase que tuvimos, que es normal la parte de sentir placer. Tenemos que hablarlo así específicamente. Por ejemplo, estoy hablando de masturbarse. En ese sentido, para él o ella, eso es como normal y él lo siente. Pero la parte intelectual es una parte súper inocente, no capta, ¿ok? Y a veces no tenemos ni cómo decirlos. Tercera característica de estos niños, funcionan desde la espontaneidad, el juego y la realización, pero fíjense, llegan a ser tan nobles que no son capaces de discriminar conductas riesgosas o transgresoras desde su intimidad o de la de otros u otras. La dificultad para poner límites los vuelve vulnerables tanto entre pares como potencialmente respecto de otras u otras que puedan vincularse con su cuerpo. A ver, un niño que va a una escuela especial o que tiene un grado de discapacidad desarrolla más el aspecto sexual, más el toqueteo, son más expresivos, pero no ven lo malo. Y ahí hay que tener cuidado. Ellos no ven la maldad en el otro. O sea, ellos no lo ven como algo malo. Si los están tocando, lo toman como afecto, como cariño, no por el lado sexual que le podría tomar otro niño que tuviera un poco más de preparación. O sea, de la misma edad de ellos, va a saber inmediatamente que aquí hay algo raro, que no es porque le esté haciendo cariño, por amor o por sentido, que es por otra cosa. Entonces, nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad no lo ven así. Otra característica, tienen una capacidad increíble de comunicar intereses, determinar expectativas y configurar identidades singulares respecto de sí, de los otros y las otras. Están fuertemente influida por el tipo y grado de discapacidad
dependerá de las facultades analíticas y comunicativas básicas y de la capacidad de manifestar inquietudes y proyectarlas a su contexto biográfico. A ver, estamos hablando de aquellos que puedan ser capaces de llevar una vida en pareja, que piden una vida en pareja, no solo que nosotros creemos que puede, sino que ellos lo solicitan. ¿Por qué? Porque ellos mismos se consideran capaces de, pero necesitan un mínimo de apoyo. Otra característica, y esto es un poquito más personal, pero tenemos que poner atención ahí. A nivel de las relaciones intrapersonales y las pautas de convivencia cotidiana, no es posible categóricamente describir el comportamiento de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el ámbito de la sexualidad y la afectividad. ¿Por qué? Porque son disímiles en la forma y no necesariamente involucran conductas problemáticas. Igual que en los colegios normales, donde las cosas no pasan con todos los chicos, igual que en los colegios básicos o medios de común corriente, algunos molestan a otros y otros pues no molestan a nadie. ¿Qué otra característica pudiera ser? Claro, otra característica, la necesidad de tener experiencias sociales basadas en vínculos significativos. Y cuando les hablo de vínculos significativos, tenemos los afectivos sexuales. Dos, esta experiencia no se extingue por el hecho de que sean discapacitados, por el hecho de que tengan una necesidad educativa especial. Em, por el contrario, la posibilidad de construir vínculos singulares y la incorporación del concepto del otro para definir propia identidad se vuelven elementos cruciales para lograr su integración al medio. A ver, placer sexual. Pongámonos a hacer que el otro te mire, tener una pareja, tener una compañía, tocar mi cuerpo, disfrutar el que toco mi cuerpo. No es muy distinto, digamos, a lo que puedan, lo que sientan los jóvenes, adolescentes o uno mismo, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque siempre se busca pareja, se busca una novia, se busca una compañera sexual, un compañero sexual, lo buscamos y lo hacemos en un rincón escondido donde no nos vean cómo toda la gente se dan besos, se abrazan, se tocan, o sea, tenemos necesidad. También pasa lo mismo con nuestros niños y jóvenes con discapacidad. La diversidad y la heterogeneidad de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, maestros, no solamente la debemos de ver en función de qué tan limitados o constreñidos están estructuralmente para que empecemos a organizar expectativas y necesidades. También nuestros niños y jóvenes con capacidad necesitan comunicárnoslas de manera coherente y determinar nosotros acciones responsables y razonables. Aquí existe también una visión constructivista donde estas diferencias tienen que ver también con que existen aquellos que están en perfectas condiciones de empezar procesos de aprendizaje, de mandar a integrar información y aprovechar las oportunidades de acompañamiento tutorial que otros y otras significativos pueden efectuar para orientarlos en su comportamiento y pues para generar factores protectores o de reducción de riesgos. Como maestros tenemos esa responsabilidad. Fíjense, si bien no nos los preguntan directamente, uno nota en las preguntas hacia dónde van, ¿verdad? Y hasta dónde uno los puede orientar. Esto también ya lo hablamos en la clase. ¿Qué es lo que están queriendo preguntar y por qué lo están preguntando? Maestros, detrás de esa pregunta hay una historia. Yo diría que si son así bien desinhibidos, viven la sexualidad, pero también por lo mismo corren más riesgos, mucho más riesgos. Maestros, nos estamos viendo próximamente.